Shalom, espero que estén muy bien con la ayuda de Dios. En esta oportunidad les quiero invitar para que me acompañen y juntos aprendamos un poco más acerca de Dios y su palabra. Y pues vamos a tener como referente este mensaje que me dejó Tati en uno de mis videos, donde ella me dice que le gustaría que hiciera un video hablando sobre los nombres de Dios que se mencionan en esta canción. Así que vamos y aprendamos juntos. Y específicamente los nombres del Señor que se mencionan en esta canción son estos que tenemos aquí. En primer lugar, el nombre propio de Dios. En segundo lugar, el que se ha traducido como el Señor, tu sanador. Luego tenemos el nombre Elohim. En cuarto lugar estaría Shaddai. Luego, el que se ha traducido como el Señor proveerá. Y por último, Adonai. Pero antes de mirar cada uno de los nombres del Señor, quisiera hacer alusión a esta palabra. La palabra hebrea Shem, que al español se puede traducir como nombre, título o fama, y quiero enfatizar lo que está entre paréntesis, que dice con frecuencia representa a la persona misma. Y esto es algo importante a tener en cuenta, ya que al hacer alusión al nombre de una persona, y en este caso específicamente al nombre de Dios, no solamente es cómo se llama, sino lo que le representa, ¿sí? Hacer alusión a su persona, ¿sí? Al, digamos así, esas características, esos atributos, esa manera en que se va comprendiendo, en este caso, a Dios, cómo le van entendiendo y lo expresan por cada uno de estos nombres o estos títulos. Ahora sí, aprendamos un poco sobre el nombre propio de Dios. Y algo que podemos notar aquí es que tenemos el nombre del Señor, pero únicamente sus consonantes, sin vocales. Esto se debe a que, por ejemplo, los judíos no pronuncian este nombre del Señor, sino que le llegan a deletrear. ¿Sí? Por ejemplo, Yod, Bat, E. Lo otro es que, como lo menciono aquí, este es el nombre propio del Dios de Israel. Este es el nombre con el que Dios se reveló a Moisés cuando se le presentó en la zarza ardiente, así como lo encontramos en Éxodo capítulo 3. Y pues lógicamente al ser el nombre propio de Dios, se le puede encontrar en todos los libros del Antiguo Testamento, excepto en Cantar de los Cantares, Eclesiastés y Esther. Y ahora el por qué hacía alusión de que solo tenemos aquí las consonantes del nombre del Señor. Dice, en la práctica judía, desde al menos el primer siglo, las 4 consonantes que forman el nombre divino han sido consideradas sagradas y nunca se pronunciaban, para evitar que el lector pronunciara y por tanto profanara el nombre sagrado de Dios. Los masoretas colocaron la puntuación vocálica de la palabra hebrea Adonai bajo las consonantes del nombre divino, para indicar al lector que debía pronunciar Adonai en lugar del nombre divino donde quiera que apareciera en el texto. Es por ese motivo que los judíos no pronuncian el nombre del Señor, sino que dicen Adonai cada vez que aparece el nombre propio del Señor. Y en la parte inferior voy a ir dejando un texto bíblico donde podemos encontrar el nombre de Dios.
el Señor, tu sanador. Y aquí hay una diferencia con la canción, porque en la canción dicen Rafa y aquí la palabra es Rofeka. Es decir, aquí es tu sanador, no solo el verbo Rafa, que es el verbo sanar, sino tu sanador. Y como les mencionaba, aquí en la palabra Rofeka encontramos tanto el verbo Rafa como el sufijo pronominal de segunda persona masculina singular. Y sobre este verbo podemos señalar que tiene que ver con provocar o promover el restablecimiento de la salud o de un estado justo después de estar enfermo, afectado, herido o en malas condiciones. Y específicamente le encontramos en este texto de Éxodo 15:26, donde luego de contarnos cómo el pueblo tenía sed, las aguas eran amargas, el Señor le indica a Moisés qué hacer para que las aguas sean dulces, viene este mandato del Señor de cómo el pueblo debe guardar sus mandamientos, hacer lo que es recto delante de él, y así lo que había venido a los egipcios no llegaría a ellos, porque yo soy tu sanador, Elohim. Y aunque gramaticalmente esta palabra es plural, se utiliza también para hacer referencia al Dios de Israel. Y tiene esta implicación para hacer alusión a su majestad o majestuosidad. Y, por ejemplo, un texto bíblico donde se le utiliza es el primer versículo de la Biblia, donde nos cuentan cómo Dios, como Elohim, creó los cielos y la tierra. Shaddai. Aquí podemos destacar que se traduce como todopoderoso y es uno de los nombres del Dios verdadero, con frecuencia centrado en el poder para llevar a cabo las promesas de bendecir y prosperar. Y un texto bíblico donde le podemos encontrar es Ezequiel capítulo 10, versículo 5. El Señor proveerá. Aquí encontramos el verbo ra, que es un verbo imperfecto de tercera persona masculino singular y tiene que ver con proveer formalmente, dar ayuda o asistencia, poniendo a disposición todos los suministros necesarios como una extensión de aparecer en la escena de una situación específica. También podemos destacar que se relaciona con involucrarse personalmente en un evento. Y un texto bíblico donde le encontramos es este texto de Génesis capítulo 22, versículo 14, donde nos están haciendo alusión al momento en el que Abraham le dice a Isaac, el Señor proveerá. Adonai. Aquí encontramos el nombre propio Adón y el sufijo pronominal de primera persona singular. Y podemos señalar que se traduce como Señor y hace alusión a uno que es amo sobrenatural, sobre todo un título del verdadero Dios. Y un texto donde le podemos encontrar es este de Génesis capítulo 15, versículo 2. Y al estar acompañado de este sufijo, es como que hace alusión a mi Señor, el Señor mío. Y como seguramente lo han notado, estos nombres o títulos de Dios siempre se relacionan con ese caminar en la historia del pueblo de Israel, haciendo referencia a cómo le van comprendiendo, cómo van conociendo y entendiendo más acerca del Señor. Nos vemos en una próxima oportunidad.